Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos y a todas, bienvenidas una vez más al podcast de Educar Hoy. Hola Pablo. Hola Judith. Bienvenido al podcast. Estoy Gracias. con Pablo Jesús Tensa, Pablo J. Tensa. Él es alicantino, ¿verdad? Es maestro, es coordinador de innovación, impulsando todos estos procesos desde la formación al profesorado, es coordinador de proyectos de aprendizaje, profesor asociado en la Escuela de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y bueno, ya lleva mucha trayectoria en formación de metodologías activas para el aprendizaje. Además, Pablo, además de colega y de persona que hemos tenido la suerte de conocernos en el pasado mes de febrero en una jornada sobre evaluación en las que él fue ponente, plenario y tallerista, además de esa faceta de formador de formadores, también es autor de varios libros de divulgación educativa. A Pablo tengo que decir que lo conocí virtualmente por sus libros, porque justo yo me los había descargado en el Kindle, y la casualidad que nos volvimos a encontrar en esta formación que fue en Gran Canaria, de la que yo por lo menos tengo un recuerdo bastante grato. Pablo va a venir al podcast hoy a hablarnos, pues si has visto el título del podcast, pues de estas ideas clave que como docente tendríamos que tener sobre la innovación educativa, sobre lo que significa esto de las metodologías activas, del cambio educativo. Creo recordar que tu marca personal, justo su leitmotiv es hacia una nueva escuela, ¿verdad? Así es. Pues en ese sentido he querido traer a este experto, a este colega, a este pensador de la divulgación educativa y científica para que nos ayude a pensar, para que nos ayude a reflexionar sobre lo que significa estos cambios clave en educación que estamos viviendo pues todos los docentes que actualmente estamos en activo. Bienvenido al podcast, Pablo. Nada, muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación tan chula. Yo todavía me ruborizo, porque al final yo soy un profe de aula, de trinchera, que simplemente ha dado a conocer pues aquello que he ido viendo, he ido investigando. Y el hecho de eso, de ir fuera y que te conozcan, que hayan leído tus libros, pues todavía a uno le ruboriza, ¿no? Es un honor y una responsabilidad grande. Hombre, una responsabilidad compartida también, porque yo creo que en educación se hace mucho y se hace mucho bueno, pues lo bueno hay que compartirlo, hay Así que es. intentar darle el máximo de difusión. Cuando a veces en los mares de Twitter o de redes sociales que puedes una parte pues muy oscura a la educación y que parece que los profes estamos mucho tiempo en la queja, instalados en la queja, pues tiene que haber otros mensajes de contrapunto, decir, vale, pues si esto no es la educación que queremos, ¿cuál es la educación que queremos? Y para ello, pues mi pregunta principal de la entrevista de hoy es esta. Oye, Pablo, para ti, después de haber escrito libros sobre aprendizaje cooperativo, después de haber hablado sobre aprendizaje basado en proyectos, con justo una última publicación recién salida del horno, hablando de este nuevo elemento, bueno, nuevo elemento, de este elemento curricular que ha traído un poco de cabeza también a los docentes, que como son las situaciones de aprendizaje, ¿no? Y esta manera que tendríamos que acercarnos de manera más competencial al aula. Después de todo este periodo de investigación, de comunicación, en tu reflexión, ¿cuáles son las ideas clave que cualquier docente tendría que tener sobre la innovación educativa, sobre las metodologías activas, sobre el cambio? Pues mira, antes de hablar de innovación educativa, yo hablaría de la mirada. Creo que como profesionales de educación, que tenemos entre manos algo tan importante como es la vida de las personas del presente y del futuro, eh,
Tú sabes que justo en este congreso en el que coincidimos, yo hablaba mucho de la responsabilidad que tenemos los docentes, ¿no? Los profesores, Ujú, maestros, desde escuela infantil de primer ciclo hasta enseñanza superior, formación profesional, pues podemos influir de forma directa y positiva o negativa en la vida de miles de personas que pasan por nuestras manos. Yo llevo 14 años en la docencia y sería incapaz de nombrar las miles de personas que han pasado por mis clases, pues muchas de ellas con experiencias que les habrán enriquecido y ujú. muchas otras que se me habrán escapado, que no sé, a las que no habré podido llegar, a las que he podido hacer incluso daño, ¿no? Entonces yo, lo principal es la responsabilidad que tenemos como docentes y que es imprescindible, y yo cada vez que hablan conmigo, cualquier entrevista, en cualquier momento aprovecho para decirlo, que es imprescindible reivindicar la función docente y redignificar, porque tenemos una sociedad que no valora, en la que no se dignifica nuestro trabajo y es fundamental, somos una pieza clave de la sociedad, los docentes. Totalmente. O sea, en este Y punto cero, eso es, en lugar de idea número uno, en este punto cero, me eso encanta es. ese titular de la mirada, educar la mirada hacia saber nuestra responsabilidad como docentes. Y a Ujú, eso voy, ¿no? Y porque antes de hablar de innovar, pues tenemos ujú, que ver dónde estamos, ¿no? Y un poco poner ese marco. Y cuando hablo de la mirada de la sociedad hacia los docentes, también de la mirada del propio docente hacia su labor, porque tú lo has dicho muy bien antes, vivimos muchas veces instalados en la queja. Hay por ahí circulando, a mí me llegó antes de ayer, un- una viñeta muy divertida en la que sale el docente universitario diciendo qué mal trabajan los de bachillerato, ¿no? ujú, Los de bachillerato, qué mal trabajan los de la ESO. Y al final todos escabullimos nuestra responsabilidad, ujú, ¿no? Y la culpa ujú, siempre es de otro, pero y yo como docente, más allá de lo que me pida el sistema educativo, más allá de la burocracia, que es atroz, más allá de las familias que desisten de su labor educativa y dejan todo en mis manos, más allá de lo que haga el profesor de al lado, más allá de todo eso, yo como docente, ¿qué estoy haciendo, ujú, no? Estoy ujú, dando la mejor versión de mí. Estoy entrenando mi mirada hacia los alumnos, ujú, cómo miro mi función, mi labor, esta primera mirada, ¿no? Del docente hacia su trabajo, hacia ujú. su propia labor. Qué bueno, aquí me vas a permitir una pequeña cuña publicitaria. Cuando monto el proyecto de Educar Hoy, que da nombre a este podcast y da nombre a lo poco que he podido publicar, pero bueno, al recorrido que tengo en difusión educativa, me costó muchísimo buscar el foco de lo que quería para educar hoy, porque sí, vemos la formación, la parte didáctica, ¿no? Estamos muy centrados, yo me veo mucho en ti como espejo a la hora de acompañar, coordinar toda la parte de innovación. Pero sabemos que educar hoy es mucho más amplio y mucho más complejo. Y lo que quería era reducir a los 5 ámbitos en los que yo, bajo mi perspectiva, creo que el docente tiene poder, porque muchas veces nos escudamos en la administración, los padres, la familia, la etapa anterior, los niños de hoy, la generación alfa, las nuevas tecnologías o lo que sea, pero hay una parte de responsabilidad nuestra en la que sí podemos actuar. Entonces, esa mirada propia hacia la autoevaluación docente para mí era principal, y al final lo definí en esos 5 puntos de un autoconocimiento docente, un conocimiento de los alumnos, saber herramientas didácticas, saber gestionar el aula y saber ser productivo, saber aprovechar el tiempo. Para mí esos son como los 5 pilares de lo que significa educar hoy para que un docente pueda, pues, eso, florecer y dar lo mejor de sí para que sus alumnos den lo mejor de sí. Claro, Simplemente esto, ¿vale? Punto número uno, la mirada. sí. Vamos allá. Falta una segunda derivada de la mirada. Vale. Y es la más importante, y es la mirada hacia el alumno. Ujú, No se puede innovar, pero es que tampoco se puede educar ni enseñar de ninguna de las maneras si no miramos a nuestros alumnos a los ojos, ¿no? Porque al final, quien manda, ¿quién es? Es el currículum, es el libro de texto, es la evaluación, es las directrices del equipo directivo, es quién manda, quién rige el aula, ¿no? Y desgraciadamente a día de hoy pues en un 60% es el libro de texto y un 40% pues el currículum, ¿no? Y al final quienes aprenden o dejan de aprender son los alumnos, ¿no? Entonces ujú, es fundamental
la mirada del docente sobre el alumno. Por varias cosas. Primero porque no es lo mismo enseñar a un alumno que otro, por mucho que mucho nos empeñemos en mantener esta educación mecanicista Ujú. terrible, que para mí es el drama de nuestro siglo, del siglo pasado. No es lo mismo enseñar a un alumno que a otro, y mucho menos enseñar en masa como hacemos, pero es que para el alumno sentirse mirado es fundamental y todos hemos tenido la experiencia de... dicen por ahí que, no me acuerdo quién lo decía, algún autor tiene que ser, me voy a apropiar de lo que dijo, que la profesión docente es a la única del mundo a la que se llega ya con una mochila, sin haber trabajado nunca, ¿no? Porque todos hemos pasado por el sistema educativo, pues al menos 15, 20 años, ¿no? Totalmente. Entonces, todos tenemos experiencia de haber sido mirados o haber sido Ignorados. ignorados por un docente. Y sabemos la diferencia que hay cuando un docente te mira a los ojos y ve lo que hay, ¿no? Y además es que inmediatamente tu forma de enseñar cambia. Ujú, Cuando tú miras al alumno y tienes un mínimo de empatía ujú, humana, necesariamente tu forma de enseñar cambia porque estás teniendo en cuenta la mirada de ese alumno, ¿no? Y si ujú. le ves triste, le ves apático, le ves desconectado, le ves... Nos quejamos tantísimo de los adolescentes que son maravillosos y lo desconectados que están en nuestro sistema educativo. Preguntémonos por qué, ¿Por qué? ¿no? O preguntémonos por qué niños con la creatividad infinita que tienen ciertas edades no están demostrando eso en el aula. Les estamos dando oportunidad para ello, les estamos mirando, les estamos contemplando. Entonces, un poco la base de la que podemos partir en esta conversación para hablar de innovación, pues es la mirada, que yo creo que es fundamental y que no se trabaja en las escuelas de magisterio y que no es algo que se enseña ni que se tiene en cuenta y es fundamental. Tú cuando ves, yo que también estoy en proceso de selección para profesores y demás, Ujú. eh, es algo que se ve. O sea, es que cuando tú ves a un profesor cuando mira y cuando no mira a sus alumnos. Y puede ser un hacha, y puede haberse, no sé, Didácticamente puede ser eso es, buenísimo puede y conocer, no conocer sé, su todas las materia. metodologías del mundo, su materia, que ahora vamos a por la tercera mirada, pero mira a sus alumnos y ¡guau! Cuando encuentras un profesor así es que es una joya, es una joya. Por Totalmente. lo tanto, esta mirada hacia la propia labor, hacia el alumno y lo acabas de decir, hacia la materia, que es algo además muy denostado, lo que es el conocimiento, ¿no? En Ujú. esta sociedad que hablaremos también después del todo el tema competencial, de la utilidad del aprendizaje en la vida real, etcétera, al final parece que todo conocimiento debe tener una justificación. Oye, ¿y para qué aprendo esto? Pues porque te va a servir para... Pues es que no siempre, es que el conocimiento, la sabiduría lleva a uno a, primero, a ser libre y segundo, a poder discernir, diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, y a no ser esclavo de lo que otros piensen por ti. Totalmente. Y paradójicamente, pues en esta sociedad de la información no va muy pareja a la sociedad del conocimiento, ¿no? Cada vez tenemos generaciones menos formadas, con menos conocimientos, porque están a un golpe de clic. Ujú. Pero es que el conocimiento es bueno, es verdadero y es bello en sí mismo, ¿no? Yo leo muchísimo no porque cuando me dicen, oye, ¿qué formación tienes? Pues formación reglada tengo muy poca, la verdad. Ahora estoy haciendo un máster pues porque tengo que tenerlo y me han dicho que tengo que hacerlo. Pero yo todo lo que sé es de lo que he leído, de lo que me he informado, porque me apasiona conocer cosas y Aprender me informo continuamente. sobre física cuántica, que no tiene nada que, pero porque me gusta conocer, porque dices, wow, es que el universo es maravilloso, ¿no? Y descubres cosas que antes no sabías. Por lo tanto, la mirada del docente hacia su materia, hacia el conocimiento, también es fundamental. Cuando tú encuentras un profesor, incluso por malo que sea, Ujú. incluso profesores que no tengan esta mirada y te ignoren, pero lo ves enamorado. Yo recuerdo profesores, algún profesor en secundaria o en la universidad, enamorado de su materia, que dices, ostras, es que ahí tiene que haber belleza. No, eso no lo entiendes como adolescente o como joven, pero lo intuyes, de alguna forma está ahí de, o sea, este enamoramiento hacia las matemáticas o hacia la física, Ujú. ¿por qué será, no? Y te despierta un interés, ¿no? Por el conocimiento, que creo que es también fundamental. Muy bien. Pues esas bueno, esas Vamos a cuatro las. miradas, porque también hemos hablado de la mirada de la sociedad Cierto. hacia los docentes, del docente hacia sí mismo,
del docente a los alumnos y del docente de lo que tiene entre al manos, que es conocimiento. la educación caracterizada en la materia que está dando o en la labor a lo mejor más global que tiene un maestro infantil Ujú. o más de varias materias como lo tiene un maestro de primaria, ¿no? Pero me ha parecido un buen punto de partida para ahora empezar a construir lo que la educación trae en el siglo en el que vivimos, ¿no? Como primera idea después de la mirada, ¿qué se te ocurre, Pablo? Pues mira, más allá de metodologías que podemos hablar luego, hay algo que al final yo creo que es transversal a cualquier metodología que utilicemos o enfoque o pedagogía o mirada pedagógica que utilicemos en el aula o didáctica, que es la significatividad del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje significativo. Y es fundamental que entendamos en qué consiste, qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje significativo. Ujú, Que no es que el alumno aprenda lo que él quiera, como algunos docentes quieren, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje significativo podemos remitirnos a Ausubel. Lo que ujú, estamos hablando es de que sea un aprendizaje al que el alumno pueda dotar de sentido. Por eso, que sea significativo para él. Que sea ujú. significativo para él no quiere decir que a él le importe en cierta manera. A ver si consigo salir de Ujú. donde acabo de entrar. Vale, yo creo que Sí, sí, intuyo pero lo me que quieres explico. decir, Sí, sí, pero pero vamos a desarrollarlo. voy a entrar por otro sitio. Venga. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, nos referimos a que el alumno dentro de su andamiaje de conocimiento, ¿no? De cuáles Ujú, son sus conocimientos previos, qué sabe sobre eso o qué cree saber realmente sobre eso. Hay investigaciones muy chulas sobre los conocimientos previos de los alumnos y en qué están fundamentados y de los adultos, que la mayor parte de las veces es en intuiciones, ¿no? Cuando yo no tengo ujú. conocimiento sobre algo, al final lo que tengo son intuiciones sobre ese conocimiento. Y un Entonces, pequeño inciso aquí con el peligro de las intuiciones que están llenas de sesgos, de claro, información que no y de es veraz, que no es prejuicios, real. Exacto. efectivamente. Entonces, cuando hablamos de conocimientos previos, es bueno traerlos y visibilizarlos y verbalizarlos en el aula, pero para partir de ahí construir o deconstruir Ujú. con un docente, un buen docente, una buena materia de diferentes maneras, ese aprendizaje. Sí, Venga. hay un par de autores que ahora no recuerdo que investigan el tema de los conocimientos previos de los alumnos. Porque Ujú, claro, si no los tenemos en cuenta, el conocimiento que ellos construyan sobre esas ideas previas va a ser erróneo, no se ujú, sostiene, ¿no? En el área del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, el primer paso es saber qué sabe el alumno. Pero es ujú, que este conocer las ideas previas no sirve sobre todo al profesor, sino al alumno. No es tanto un conocimiento para el profesor, no es, a ver, yo voy a saber qué conocimientos tienen los alumnos y entonces empiezo a construir el currículum, porque además es insostenible llevar así un plan de enseñanza así durante todo el año, ¿no? Es más bien que el alumno vaya trabajando sobre qué sabe sobre ese tema para a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Detectar ideas erróneas, como bien decías, ujú. pero que el propio alumno pueda ubicar, andamiar en base al conocimiento previo ese siguiente aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para empezar a construir a partir de ellos es una idea fundamental que siempre ha debido estar presente en la educación y no siempre lo ha estado. Tenemos excepciones muy chulas en todo lo que es la escuela nueva española o la escuela progresista norteamericana, ¿no? Está ahí, hay un autor muy poco conocido que se llama Bartolomé Cosío, que a mí me encanta, me maravilla, tiene escritos chulísimos, Ujú, que podría perfectamente ser coetáneo nuestro, ¿no? Y es de comienzos del siglo XIX, es una ujú. maravilla, es una maravilla. Entonces, primera idea, aprendizaje significativo. Que el aprendizaje que se lleve a cabo en el aula tenga en cuenta los conocimientos propios del alumno para empezar a construir desde donde ellos están. Es que muchos docentes piensan que cuando hablamos de aprendizaje significativo es que si el alumno es del Barça, pues que si tenemos que trabajar la suma y la resta, pues que sean de goles de fútbol, ¿no? O de cuántos goles ha metido el jugador del Barça favorito. Y no es eso no es un aprendizaje significativo. Eso podría ser un aprendizaje contextualizado, pero que tampoco puede llevarse siempre a ese extremo, porque los Ujú, alumnos tienen que aprender cosas
que están fuera de su zona de confort, fuera de lo que ya saben, porque si nos quedamos siempre dentro de su área de conocimiento, no hay reto y por lo tanto lo que conseguimos es que el alumno se desmotive. Ujú, O sea, podemos entrar en esa paradoja. ujú. Vale, pues muy bien. Punto 1, un aprendizaje, velar por un aprendizaje significativo que se Ujú. construya con los conocimientos previos que tienen los alumnos. Vamos Así a la es. segunda idea. La segunda idea yo creo que estaría en torno a las funciones ejecutivas, ¿no? El entrenar en nuestros alumnos las funciones ejecutivas. Y hay muchas formas de llegar a ello. Yo creo que la fundamental es tener en cuenta la cultura de pensamiento en el aula. Eh, Hay estrategias variadísimas que están Ujú, muy trabajadas y estudiadas desde la neurodidáctica, como son las rutinas de pensamiento, las llaves de pensamiento, el visual thinking, que permiten de alguna forma hacer visible el pensamiento y de esa forma enseñar a los alumnos a pensar, ¿no? Y a trabajar habilidades de pensamiento como la anticipación, la preparación, la planificación, la revisión de un plan, la ejecución del plan. Y creo que esto es fundamental para el aprendizaje de nuestros alumnos, pero también como desarrollo de competencias para la vida, que son al final estrategias que nos permiten de alguna forma visualizar el pensamiento, hacerlo visible, hacerlo palpable, de ujú, manera que podamos trabajar en nuestros alumnos pues todas las habilidades referidas al planeamiento, al seguimiento de un plan, a la revisión de un plan, a pensamientos de orden superior, ujú, a la reflexión sobre el propio aprendizaje, a categorizar, es que es ujú. inabarcable y creo que, o sea, yo siempre lo he dicho, al hablar de innovar, yo podría tener todo un plan de estudios solo con rutinas de pensamiento y técnicas de cooperativo. O sea, sería Totalmente. suficiente para ir Total- adelante. Totalmente, porque con esas dos herramientas metodológicas tendrías la interacción social y cubrirías toda esa parte social del aprendizaje y por otra parte la parte del pensamiento profundo sobre cualquier materia, porque como bien dices, esas funciones ejecutivas en las que descansa todo el aprendizaje basado en el pensamiento nos habla de los verbos superiores de Bloom, ¿no? En esa Ujú. capacidad de crear, de planificar, de tomar decisiones, de resolver conflictos, que creo yo, y bueno, creo yo y la ciencia educativa que es la manera más refinada de aplicar cualquier conocimiento del que hablábamos Que por antes. cierto, ahora que has sacado la taxonomía de Bloom, hay otro tema que me gusta hablar mucho. eh, y es que a Bloom le pasó como le pasó a Goleman. Goleman no es el autor de inteligencia emocional. El Ujú, autor de inteligencia emocional son Peter Salovey, ¿no? ujú, Y, pero estos autores no tuvieron bestseller, fue Goleman el del bestseller. Entonces todo el mundo hace referencia cuando habla de inteligencia emocional a Goleman, ¿no? Eh, y pasa lo mismo con las taxonomías. Hay taxonomías preciosas, si se me permite utilizar esta palabra, buenísimas, más allá de taxonomía de Bloom, que como es la ujú, más conocida, es muy fácil de aplicar, es muy visual y hay mucho material creado, tú buscas en internet taxonomía, te sale de Bloom y mil ujú, recursos, ujú. pero hay otras taxonomías, la taxonomía de Marzano, la taxonomía de Campero, la taxonomía de Giggs, la taxonomía Solo, que son incluso, yo creo que más potentes a la hora de utilizar en el aula, ¿eh? O sea, que ese es Ujú. otro tema que si quieres para otro podcast, Para otro lo dejo podcast ahí. podríamos repensar los Sí, autores. sí, sí, sí. Sería bueno, Hay porque al taxonomías muy final también es chulas. salir, pero eso solo te lo da, creo yo, el leer, es lo Lo que que tú hablábamos has antes. comentado, sí, el ser capaz de aprender durante toda la vida, de ser autodidacta y de buscarte referentes que te hagan profundizar más allá de lo que estábamos hablando. Me siento muy identificada contigo cuando hablas de ver, de escuchar o leer cosas sobre física cuántica o sobre cosas que no tienen nada que ver con educación, porque yo soy igual. Yo, muchos de los podcasts que escucho no tienen nada que ver con educación, pero porque creo que es bueno para mi cabeza Ujú. ver otros puntos de vista o cuáles son los mainstream de otras cuestiones que no Y te tienen nada pasará que ver muchas con el mundo veces que estés educativo, escuchando algo de hablar sobre la teoría de de lo cuerdas que sea, y de sí. repente te hace un clic con algo de educación que dices, wow, esta forma de ver
¿no? Y lo haces Totalmente. el paralelismo. De hecho, y te hago aquí un pequeño inciso, el otro día estaba escuchando un podcast de un chico que hablaba sobre tecnología y habla mucho sobre inteligencia artificial, modelos mentales, sesgos cognitivos, ¿no? Y toda esta parte de psicología aplicada a la tecnología. Y de repente habló de Carol Dweck y de toda la parte Anda. del todavía no y de todo esto que en las conversaciones con docentes y en las formaciones está tan en boga, ¿no? En esta parte de retroalimentación al alumnado, hablando de evaluación, que tendríamos que cambiar los mensajes para que sea un todavía no podemos construir. Y lo habló este chico que no tenía nada que ver, así que Fíjate. nunca sabes dónde está la conexión con tus campos y eso es lo bonito de aprender, que cuanto más seas capaz de traer campos totalmente diferentes a tu vida, pues menos vas a saber de la vida, también es verdad, Ujú. porque Más cada vez dudas que tienes, ¿no? más dudas tienes, pero por lo menos más amplia es la mirada, ¿no? Pues venga, genial. Primera parte, aprendizaje significativo que descansa sobre conocimientos previos. Segunda parte, el trabajo, el desarrollo, la educación en funciones ejecutivas que descansa sobre todo el aprendizaje basado en el pensamiento. Vamos a Ujú. por esa tercera idea. Pues la tercera podríamos hablar de evaluación formativa, Ujú, que es además el tema central del congreso que tuvimos ujú, y del cual pues tenemos en España más autores que son referentes a nivel internacional, ¿no? Como Mariana Morales ujú, y tenemos mucho que decir también en España de este tema. Eh, y lo fundamental es entender que evaluar a un alumno no es calificarle ni ponerle una nota de 0 a 10, ¿no? Porque al ujú, final, primero, no influimos sobre el propio proceso educativo, estamos eh, usando una mirada meramente diagnóstica, ¿no? De, pues, tu trabajo ha sido de X. Y esto no influye sobre el propio proceso de aprendizaje, ¿no? Nos sirve para categorizar a los alumnos o nos sirve para una nota de corte para ujú, un determinado puesto, ¿no? Por ejemplo, pero no influye sobre el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, nos referimos a utilizar la evaluación como un elemento más del proceso de aprendizaje durante todo el proceso, ¿no? En distintos momentos. Y ahí, pues, el ejemplo que pone Mariana del cocinero, pues es muy interesante, ¿no? Cuando está haciendo una sopa, mientras prueba la sopa, estamos hablando de evaluación formativa porque le permite corregir el proceso y una vez que llega al comensal, esa sería la evaluación sumativa o, ¿no? O diagnóstica ujú, de, pues ya no hay nada que hacer, pues esta sopa está de 10, de 8 o de 7, ujú. pero poco podemos hacer ya, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que es fundamental. Yo también tenía una metáfora que utilizaba, no sé si está en el libro o en un artículo que publiqué, no sé, hace poco la utilicé, y es que si nosotros tenemos una hoguera, ¿no? Y queremos que esa hoguera continúe ese fuego encendido, por mucho combustible que echemos una vez que esté la hoguera apagada, no hay nada que hacer, ¿no? Podemos echar 10 litros de gasolina, papeles, periódicos, no crece, ¿no? La clave está en utilizar ese combustible en el momento adecuado, cuando todavía queda llama, ¿no? Pues esta Ujú, llama del conocimiento es lo mismo, podemos utilizar la evaluación como un combustible para hacer crecer ese aprendizaje. Y esto que puede sonar muy romántico, tiene un reflejo muy práctico en el día a día. Y es que cuando yo utilizo una herramienta de evaluación cualquiera, y voy a decir una que no es el examen, por ejemplo, una diana de evaluación o una ujú, lista de cotejo, si yo la utilizo únicamente al final del proceso, ocurre lo mismo. Puedo conseguir objetivizar de alguna forma el proceso de evaluación, pero no influyo ya, ¿no? El alumno ha hecho su trabajo y tiene la nota que tiene o tiene el resultado que tiene, ¿no? Pero si yo esta misma lista de cotejo, rúbrica de evaluación, diana o la herramienta que sea, la utilizo al principio y durante el proceso de aprendizaje y voy dando feedback, palabra clave, a mis alumnos sobre el propio proceso, le ayudo a mejorarlo. ujú. Porque si vamos revisando, oye, vamos a hacer una redacción, ¿no? En quinto de primaria, una redacción sobre las migraciones que estamos trabajando nosotros ahora. Si decimos, oye, esta es la rúbrica que vamos a utilizar, la proyectamos en la pizarra, estos son los criterios, pues mira, vamos a ver si tiene 3 párrafos, si en cada uno de ellos se trata una idea distinta, vamos a ver la ortografía, vamos a ver si habláis de ese tema que hemos trabajado durante el proyecto en clase y el alumno sabe qué se espera de él,
Porque eso nos pasa mucho en educación también, Ujú, que proyectamos sobre los alumnos nuestras expectativas, ujú, pero no se las hacemos visibles. ujú. Entonces, en la evaluación formativa tiene esta parte de hacer visibles las expectativas, de, oye, yo lo que espero de vosotros es que hagáis esto. Y todavía es más enriquecedor si una vez que comienza el proceso se vuelve a utilizar esta herramienta para Ujú. enriquecer Oye, vamos a volver sobre la rúbrica. Vamos a revisar. Habéis hecho los tres párrafos, en cada uno de ellos habéis incluido este contenido, habéis revisado la ortografía. Imagínate la diferencia potencial que hay entre el resultado de hacer esto y os evalúo a hacerlo de esta otra forma, Totalmente. que no tiene color. Y además, para el aprendizaje de la vida, yo creo que no hay nada más poderoso que que salir de la escuela con esa sensación de que siempre hay oportunidad de mejora y que Ujú. muy pocas cosas en la vida no vas a poder hacerlas por una segunda vez y mejorarlas y tener esa tendencia de crecimiento, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento y no tanto de que me lo voy a jugar todo a un instrumento de evaluación al final y o a esta rúbrica, a este examen o a no, sino mira, pues a lo mejor aquí, ahora, puedes mejorar este pequeño porcentaje, pero pues con las ayudas, que para eso es la evaluación formativa, con las ayudas, la profundización, verlo de otra manera, ponerte una explicación de otra forma, intentar darte los materiales, recursos, estrategias para que tú vayas comprendiendo, yo qué sé, cualquier operación matemática que te va a hacer falta para una resolución de problemas, pues para eso está la evaluación formativa, ¿no? Para ayudar a esa mentalidad de crecimiento y de educación para la vida también. Sí, porque además tú sabes que yo también lo digo mucho, los exámenes, al final, has dicho antes sesgo cognitivo, es que es un nido de sesgo cognitivo para los Totalmente. docentes. Un examen no hace más que venir a eh, dar una falsa sensación de seguridad al docente y no tiene otro sentido. Eh, yo cuando hago formaciones de cooperativo, de aprendizaje basado en proyectos, la pregunta que siempre me espero que es fundamental es ¿y ¿Y cómo cómo evalúo? evalúo? ¿no? Ujú. Y lo que me pregunto yo, o sea, la pregunta, la respuesta que les doy es una pregunta, es ¿cómo evalúas tú habitualmente? Si has estado trabajando durante, no sé, 3 semanas yo qué sé, una época histórica, el Renacimiento, la Edad Antigua, ¿de verdad evalúas a tus alumnos con un examen de 10 preguntas de las 1.000 millones que podría haber? ¿Y estás siendo objetivo evaluándoles así? Porque yo creo que no. Entonces, hay herramientas mucho más poderosas para evaluar que pueden reflejar de una manera mucho más objetiva el trabajo del alumno y no solo, hablando de funciones ejecutivas también, un tipo de función ejecutiva muy concreta que es la memoria a corto plazo, que es lo que Ujú, evaluamos en los exámenes. Entonces tenemos alumnos con una memoria a corto plazo buenísima, yo no soy uno de ellos, ujú. eh, que obtienen muy buenos resultados en las calificaciones, que no quiere decir que sepan más ni que Que no hayan quiere aprendido decir, más. exacto, que no quiere justo eso, que no quiere decir que hayan aprendido, porque la evaluación formativa como punto fundamental de lo que deberíamos estar hablando los docentes es justamente para eso, que está al servicio del aprendizaje. Ujú, ¿Para qué? Para reconducir si me falta sal a esta sopa, si le tengo que meter más fideos o si me ujú. está quedando demasiado aguada. Pues lo mismo con casi cualquier cosa que nuestros alumnos están aprendiendo actualmente. Pero Y aquí es sa- un debate profundo porque siempre que hablamos de evaluación es un reto, como decía en el Congreso, no es un reto controvertido que tiene tantísimas caras, Derivadas, sí. sí, y es solo, o sea, porque la parte de la certificación de la evaluación o de controlar los datos a nivel macro para ver si las evaluaciones diagnóstico estamos enseñando bien, pero claro, no dejan de ser una sola manera y una sola Ujú. mirada. Eso no te da toda la información que hay en el aula. Entonces, la importancia que le dan las familias a las notas. Bueno, aquí podríamos hablar y debatir, pero sí que me quedo con esa idea de que la evaluación formativa debería estar dentro de las ideas clave del cambio, de la innovación, de lo que deberíamos estar trabajando como objetivo, como profesionales de la educación. Sí, además es que no hay otras. Si realmente tenemos responsabilidad sobre lo que hacemos,
y están miradas sobre el alumno. Es que un examen es dejar de mirar al alumno, ¿no? Mm. Que al final, yo muchas veces ya por hastío, por cansancio, dices, bueno, pues tú haz todo esto y después hazle un examen. Y te quedas tranquilo tú, porque es que al final el examen lo haces para el profesor, no para el alumno. Bueno, Totalmente. para el profesor y para las familias, que como bien ha dicho, están obsesionadas con las notas. Ahora tenemos un cambio legislativo que, bueno, yo soy muy crítico en algunos aspectos y en otro soy un firme defensor. Creo que Ujú, no había otra que el vuelco que ha dado a LOMLOE a nuestro sistema educativo, ujú, que no había otra que incorporar el enfoque competencial al currículum, que no había otra que incorporar el diseño universal de aprendizaje. ujú. Y el problema es cómo se hace, porque al final tenemos un claustro del profesorado en general que no está preparado para este cambio. Y esto al final pues causa estrés, causa Ujú, ansiedad, causa sensación de no saber hacer las cosas y esto llevado al aula es muy peligroso, ¿eh? ujú. Entonces es fundamental iniciativas como la tuya de tener un podcast en el que se hable de estos temas. Hace falta mucha formación del profesorado, Mucha. congresos, Ujú, ujú. eh, Y mucho porque acompañamiento también y por la acompañamiento. parte del Acompañamiento. liderazgo y quien ejerza los liderazgos dentro de los centros. El solo hecho de que haya un jefe, una jefatura de estudio, una dirección pedagógica, una coordinación de innovación, otro compañero, otra compañera que venga contigo al aula, que te observe, que te pueda dar feedback, que tú, a los que tú puedas preguntar, oye, estoy haciendo esto está alineado realmente, se me está yendo la pinza o realmente esto, no, porque a veces los docentes también necesitamos ayuda entre iguales, ¿no? Mm. O entre iguales o entre personas que nos den la tranquilidad y la seguridad de que lo que estamos haciendo en el aula pues está alineado con la educación, está alineado con la ciencia educativa, está alineado con el currículo. Y yo siempre pienso que en las cuestiones de innovación pedagógica, si tú lees las metodologías, vas a congresos, o sea, mal al alumnado no le puede hacer, quiero decir, porque todos al final lo que van buscando pues es una participación activa en el aula, o sea, qué te va a conllevar una BP, por ejemplo? ¿Qué te va a conllevar un aprendizaje cooperativo? Te va a llevar mucho trabajo de diseño, te va a Claro. llevar em, preparación de materiales hasta el punto que tú quieras poner los roles con los colorines para que en Ujú. el momento en el cual el cronómetro diga que ya han pasado los 7 minutos, vale, te va a llevar toda esa parte si tú quieres, no es necesario para realmente hacer la parte de aprendizaje cooperativo que me he ido a este ejemplo. ¿Qué me va a llevar? Más quebraderos de cabeza para los docentes, pero mal a los alumnos, mal no le va a hacer. O sea Sí, al que... final se invierte la carga de trabajo, ¿no? Ujú, Todas las metodologías activas tienen mucha carga de trabajo antes, de preparación, de poner todo en orden, y una vez llegas al aula, pues es el alumno quien asume el aprendizaje y parece que todo ocurra porque ocurre, ¿eh? Y no se ve ujú, toda la carga previa del docente, ¿no? Pero es verdad que se invierte la carga de trabajo. Y ujú, si quieres, como otro elemento relacionado con todo esto, podríamos hablar también del enfoque competencial del currículum, que creo que también ujú, es fundamental y está relacionado con lo que estábamos hablando. Al final, todo lo que estamos diciendo, yo en mi estructura mental lo contrapongo al sistema mecanicista de enseñanza. Mira, ujú, nosotros en nuestro país tenemos un problema fundamental y es que nuestra tradición educativa viene de todo el sistema enciclopedista francés, ¿vale? Todo lo ujú, que es España, Portugal, Italia, Grecia, todo nuestro sistema educativo viene del sistema enciclopedista. Por lo tanto, es un sistema basado exclusivamente en la transmisión de contenidos. ujú, Y así lo hemos vivido nosotros, ¿no? Y es nuestra tradición. Además, si esto lo pones en relación con el momento en el que se democratiza la educación, que es cuando la revolución industrial, en el que hacía falta mano de obra, ujú, al final lo que se preparaba a la gente es darle unos conocimientos básicos y que entiendan lo que es el orden, la disciplina, ¿no? Todo lo que se llama educación en serie. ujú. Y de ahí es a donde llegamos, porque claro, estamos en una sociedad versátil, estamos ya terminando, que no lo iba a decir, el primer cuarto del siglo XXI.
una sociedad que cambia, una técnica que nos abruma muchas veces, una Ujú. tecnología que va por delante de la reflexión ética sobre el uso de esa propia tecnología, la inteligencia artificial que ha llegado a nuestras vidas y no nos hemos enterado, Totalmente. Ujú. eh, alumnos, o sea, perdón, generaciones que van sucediéndose sin que seamos capaces de haber reflexionado todavía sobre la generación anterior. O sea, es que la generación Z está ya en la Ya, universidad, o sea, sí, ya está, ahora estamos en la alfa, que es entonces, hasta los que nacen hasta dentro de 2 años, hasta sí, el sí, dos mil sí, sí. veinticinco Y que estamos ya acabando la generación alfa y no nos sí, hemos enterado. no, Entonces, totalmente. en una Ujú. sociedad así, interconectada, globalizada, con problemas a nivel mundial, éticos, de choque de culturas, la educación no da respuesta a esta situación. Nuestro sistema educativo en general, pero sobre todo el patrio, no da respuesta. Y a mí se me viene el mundo encima cuando veo niños que son educados en sistemas que les preparan para una sociedad de hace siglos. Que ya no existe, Es que no existe, pero que ya los no propios existe. docentes que están ahí son conscientes por muy... es que no me gusta hablar Sí, de a lo mejor innovación y como, tradición, porque yo sí, soy muy sí, tradicional, pero sí, soy sí, innovador. Entonces, sí. pero por muy anclados que estén en viejos modelos mentales, Ujú. eh, lo ven que sus alumnos están desenganchados, que sus ¿No? alumnos Y ven que la desconectan. sociedad, que ellos cuando salimos del colegio, o sea, observar cómo cambian las tiendas y la manera de comprar, la manera de tú acceder a tus cuentas bancarias, la manera, o sea, es que en tu vida real ya ves que todo ha cambiado. Pero claro, si no hay gente como nosotros, pobres frikis, que luchen por esto, es que llegarán los niños, no sé, en holograma al colegio y se sentarán en filas a hacer exámenes. No sé, por ponerte una caricatura que no lo Totalmente. es tanto, ¿eh? No lo es Mm. tanto. Sí, sí, Mira el metaverso, está ahí el total- metaverso, ¿eh? O sea, totalmente. están nuestros alumnos en el metaverso y nosotros mandando copias, literal, y haciendo un examen. O sea, creo que es absurdo. Por lo tanto, el El enfoque enfoque competencial competencial. Ujú, es vital. ujú. Es vital, es por necesidad, porque tenemos que preparar a estos alumnos para una sociedad en la que lo que estudian en la carrera ya va a quedar obsoleto, en la que van a necesitar estrategias de búsqueda de información, de discriminar información falsa. Bueno, es que la información falsa que nuestros alumnos vivan será en la que ya no saben si el que está hablando es Pablo en persona o alguien que ha cogido su imagen y con inteligencia artificial está poniendo palabras de tal detrás. O sea, imagínate la movida mental hacia que nos dirigimos. Por lo tanto, pues no hay otra. Es que, fíjate, el enfoque competencial que en nuestro país, la LOMLOE ha sido la primera que lo ha reflejado realmente en el currículum, o sea, surge del último cuarto del siglo pasado. Ujú, Y aquí estamos. Bueno, podemos ujú. remontarnos a la escuela nueva, podemos remontarnos, pero lo que es a partir del informe de LORS, ¿no? De la Del UNESCO, 96. Ujú. fíjate, y todavía estamos así, o sea, es que Sí, sí. vamos un poquito tarde, ¿eh? Sí, nos falta mucha, ya vamos tarde, nos falta, creo yo, mucha reflexión y mucha formación en este enfoque competencial, porque muchas veces creo yo que es un problema de concepción, de qué significa el enfoque competencial, porque a lo mejor nosotros podemos intuir o ver un aula y saber si esto es enfoque competencial o no, pero no hay una sola manera de hacer enfoque competencial para mí. Hay muchas maneras de acercarnos a un enfoque competencial Hombre, que claro, yo para se lo eso comento. necesitas las metodologías activas, que son Claro, bastantes, que no es porque hagas cooperativo y ya estás haciendo enfoque competencial, estás haciendo una parte. No porque solo hagas pensamiento, no, estás haciendo otra parte. claro. Entonces, es todo como más piezas de puzzle que nos dan una foto más competencial o menos competencial de Sí. aplicación de la Y educación mira, a la y vida. por eso cuando salió todo el boom de la asociación de aprendizaje, dije, tengo que escribir un libro sobre esto. No hay otra, vi el filón ahí. Qué Porque bueno. además hay muy poquita literatura. Yo lo Sí, primero que sí. hice cuando salió el decreto, el currículum o sea, el currículum de la Sí, LOMLOE, el Real Decreto. que hablaba de Real Decreto, que hablaba de las situaciones de aprendizaje, lo primero que hice como friki que soy fue empezar a Ah, buscar en mirar internet. esto. Situaciones Ujú, de aprendizaje. No encontré nada. ujú. Lo primero que remitía son las situaciones didácticas de Brousseau o el aprendizaje situado,
pero lo que son situaciones de aprendizaje, lo único que me llevo fue un poquito a Canarias, que ahí tenéis Ujú, más tradición, pero no hay literatura científica sobre situaciones de ujú. aprendizaje. Entonces, ¿qué hice? Pues me leí lo que había en relación de situaciones didácticas, de aprendizaje situado, eh, y después hice un estudio comparativo, se me ocurrió la locura idea de una vez las comunidades autónomas empezaron a publicar los decretos, hacer un estudio comparativo de qué dice cada comunidad autónoma de las situaciones de aprendizaje. Pues es Yo para como echarse vamos a a grabar temblar. otro podcast hablando solo de situación de aprendizaje y me Madre comprometo a mía. leer tu libro que lo tengo en mi lista de pendientes. Cuando me lea el libro, queda este compromiso aquí Muy grabado bien, en sí, este sí, podcast para hablar solo de situaciones de aprendizaje y qué significaría, sí, porque sobre todo yo creo que el núcleo ahí es ese enfoque competencial que hemos claro. hablado como la cuarta idea, ¿no? Que todo lo que vayamos a hacer en el aula realmente tenga ese enfoque. Vale, Pablo, Sí, nos da tiempo a una última idea antes de que te última, vayas, sí. que sé hemos puesto esa en punto cero la mirada, el cambio de mirada hacia la profesión docente, hacia los alumnos y de la sociedad a los docentes. Hemos puesto como primer elemento de cambio este punto cero como comienzo y el punto uno ese aprendizaje significativo del que hemos estado hablando, el punto dos del trabajo de las funciones ejecutivas, el punto tres la evaluación formativa como clave para el aprendizaje y este punto cuatro del que hemos estado hablando del enfoque competencial que nos ha traído este cambio de ley. Vamos a por la Ujú. última idea de hoy, Pablo. Pues la última, y no por ello menos importante, en mi opinión, sería el enfoque de aprendizaje cooperativo. Yo soy un enamorado del aprendizaje cooperativo. Muy prontito, en cuanto empecé a trabajar, a los 2 o 3 años, empecé con cooperativo. Fue un desastre, lo hice fatal. Los alumnos hacían lo que querían. Pero el empezar así, yo pues que me gusta empezar las cosas y probar cosas, el empezar así y cometer tantos errores ha sido, como hablábamos antes, lo que más he aprendido, ¿no? A partir de ahí, pues empecé a leer, a formarme, a probar, y acabé publicando una guía de aprendizaje cooperativo y dando formación de cooperativo a claustro de otros coles y demás. Y soy un enamorado del aprendizaje cooperativo porque creo que es una metodología, a ver, no es la panacea, es lo que digo Ujú. siempre, al final no todo se puede hacer por cooperativo, o creo que es una metodología que debe utilizarse en combinación con otro tipo de metodologías, ¿no? Ujú. Quiero decir, por ejemplo, yo creo que la instrucción directa también es algo que está un poco, no sé, como penalizado, ¿no? Como si voy a innovar, el profesor no puede hablar en el aula, es Y solo eso no una es guía, verdad. un Sherpa, Ujú. pues no, es importante que el alumno escuche Ujú. y el profesor, el docente, tiene un conocimiento que el alumno no tiene. De hecho, Y la eso tampoco instrucción se puede directa en perder las de vista. investigaciones educativas sale como una de las Es elementos fundamental. de mayor impacto sobre el aprendizaje. La instrucción directa, es decir, que Claro, haya alguien que te explique exactamente lo que efectivamente. significa X. Sí. Vale. Porque el conocimiento tampoco puede surgir de la nada. Pero Ujú, es que el cooperativo no es incompatible con la instrucción directa. O sea, ujú, yo soy un enamorado porque con el cooperativo puedes incorporar instrucción directa, puedes trabajar dentro del ABP, puedes trabajar en situaciones de aprendizaje, puedes trabajarlo con Flip Classroom. O sea, es tan versátil y es tan bonito ver alumnos trabajando en cooperativo. Cuando realmente el profesor, que es el primero que debe hacerlo, desarrolla habilidades cooperativas y aprende a trabajar en el aula de forma cooperativa y a dominar los tiempos y a marcar los tiempos visibles en el aula y a tolerar el nivel de ruido pedagógico sin llegar al caos, ¿no? A diferenciar el ruido pedagógico del ruido caótico, el ujú. holgorio. Cuando tienes una serie de dinámicas o de técnicas en la mochila que dices, jo, esta actividad con 1, 2, 4, esta actividad con cabezas numeradas, esta actividad con folio giratorio, es maravilloso. Y ver a los alumnos que al tiempo que están aprendiendo, están cooperando, están desarrollando habilidades interpersonales, Ujú, están desarrollando la empatía, ujú, es que es maravilloso, de verdad. Y al ujú. final, cuando llegas a un punto en el que puedes trabajar los grupos de base cooperativo, eso ya ha sido, mientras he sido tutor, la mejor experiencia como tutor que he tenido en mis 14 años de docencia ha sido los grupos de base cooperativo. O sea, ese aprendizaje y apoyo emocional y Eso es. académico
por parte de los Más allá del compañeros contenido. más allá de, o sea, Mm, saber que hay alguien al quien le importa más allá del profesor. eso Hay es. unos compañeros a los que le importo, que se preocupan por mí, si falto me van a llamar, que se preocupan porque yo aprenda, porque el aprendizaje cooperativo es un win-win. Yo aprendo, pero tú aprendes gracias a mí y yo aprendo gracias a ti y Mm, nos apoyamos para que el individuo suba de nivel, ¿no? mm. Al final es buscar la cooperación para la mejora individual de todos. Estoy totalmente Sí. enamorada también de esta metodología, compartimos amor. El docente que vive un mes de grupo de base cooperativo en su aula le cambia la vida. Lo digo de verdad, Totalmente. ¿eh? Así de Oye, Pablo, trascendental. no te quiero quitar más tiempo porque sé que vamos un poquito pillados, pero Mm, queda pendiente ese siguiente podcast que vamos a grabar sobre situaciones de situaciones de aprendizaje, que seguramente aprendizaje. va a salir a final del curso en el primer año de implantación LONLOE, pero guay, porque así nos ha dado tiempo a ti de sacar el libro, a la gente de leerlo, a ver pues esa primera perspectiva de un año escolar con esta cuestión que son las situaciones de aprendizaje y nos da un poquito más de tiempo para la reflexión. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado pues este ratito, esta conversación, esta locura, que a mí me encanta la gente que cualquiera le dice, oye, pues vente para Canarias, vente. Oye, pues un podcast, venga, pues lo grabamos. Pues nada, que muchísimas Nada, gracias compartir todo por mis ganas de compartir y de hacer educación. y de mejorar la educación que tenemos en una profesión maravillosa y que hay que seguir ahí dándole caña. Gracias, Muy- Pablo. Te a veo ti. pronto.